10% de rentabilidad mensual si es posible con farming con criptomonedas dentro de Uniswap versión 3. En los últimos 30 días hemos generado un 10.4% de rentabilidad mensual gestionando una pool de liquidez de rango estrecho, y esto quedó totalmente documentado en mi canal de Instagram, en donde les mostré cómo ha sido el día a día para generar este tipo de rentabilidades. No solamente les mostré cómo se hace, sino que les he mostrado la estrategia, la metodología e incluso un plan para generar ese tipo de rentabilidades. Como saben, dentro de Uniswap versión 3, que es liquidez concentrada, entre más acoten el rango de precios en el cual usted va a operar, mayores son las rentabilidades. Pero muchas de las personas hoy cometen muchísimos errores por generar altas rentabilidades sin tener un plan y una estrategia que nos permita no solamente generar rendimientos todos los días, sino que también en el largo plazo podamos cuidar nosotros nuestro capital de trabajo. Es por eso que en esta clase te quiero mostrar, antes de yo ir a crear una pool de liquidez que me genere ese tipo de rentabilidades al mes, es poder que ustedes vean qué es lo que yo analizo para una vez desarrolle esta estrategia, yo tenga un plan en el largo plazo o en el corto plazo, en este caso con liquidez concentrada en el corto plazo, y ustedes puedan ver qué es lo que realmente yo analizo como farmer profesional. Recuerden que esta actividad yo la desarrollo ya hace más de 4 años con la versión 3 y hace más de 5 años con la versión 2. Soy liquidity provider profesional y he podido desarrollar en estos últimos años estrategias que no solamente me permitan a mí generar ingresos pasivos todos los días, sino que también nos permitan poder cuidar nuestro capital de trabajo en el corto y mediano plazo. Entonces vamos a ver acá, muchachos, cómo vamos a planear este tipo de estrategias para que podamos generar una rentabilidad del 10% mensual. Entonces, el paso a paso de la estrategia para crear una pool de rango estrecho va a ser la siguiente. Primero, análisis de la estrategia y la planeación. Segundo, ustedes van a ver unas clases en YouTube, porque también toca, muchachos, ser consciente de lo que estamos haciendo acá, porque eso no solamente es crear por crear una pool, sino que en este momento también nos encontramos en máximos históricos, entonces también vamos a tener mayor riesgo de generar esas piscinas de liquidez, porque cuando estamos en picos muy altos vamos a correr unos riesgos. Acá no lo vamos a alcanzar a ver. Aquí debajo les voy a dejar la descripción para que puedan ver la clase de YouTube que ya está grabada. Simplemente se llama Ethereum en máximos históricos, los riesgos que tenemos a la hora de hacer farming cuando el precio de Ethereum está en máximos históricos, o en el caso de que usted lo haciendo con otra criptomoneda volátil, ustedes puedan ver los riesgos también. Entonces, allá van a encontrar ese video. Y también les voy a dejar la estrategia que yo he desarrollado en sus últimos 4 años, que es la estrategia de rebalance cero o RC, y la estrategia RLP, que es la estrategia de reinyección de liquidez promediada, que he venido desarrollando en estos últimos años y que ya hoy funciona a la perfección, y que una vez nosotros aplicamos esa metodología no vamos a tener por qué equivocarnos. Ese video también se los dejo en la descripción de este video para que lo puedan ver y puedan entender muy bien la estrategia más adelante. Tercero, vamos a escoger la blockchain que vamos a usar para crear esta piscina de liquidez. Cuarto, vamos a escoger una pool de liquidez. Quinto, vamos a armar la pool de liquidez según la calculadora. Vamos a mirar qué estrategia yo aplico acá, incluso a la hora de armar esa piscina de liquidez por primera vez. Y el sexto es el seguimiento que le debemos de dar a estas piscinas de liquidez. Pero antes de empezar, porque yo sé que ustedes están ansiosos ya, ve cómo es que creo la pool y cómo es que escojo el rango para generar esa rentabilidad mensual. A mí eso pasa a un segundo plano con la estrategia que yo les voy a explicar, pero más importante que ustedes sepan eso es que desde hoy entiendan los riesgos y beneficios que ustedes van a enfrentarse ante este tipo de estrategias. Listo. Entonces vamos a ver riesgos primeramente. Primero, alta sensibilidad a la volatilidad. Si el precio sale de rango, por ejemplo, cae de 4.340 a 3.800, es decir, nos saca por el límite inferior, tu liquidez se vuelve inactiva, deteniendo las comisiones y causando alta desvalorización temporal dentro de la piscina de liquidez. Ese es uno de los riesgos que más vamos a tener a la hora de armar estas piscinas de liquidez,
porque nuestra moneda volátil va a quedar comprada a un precio promedio, digamos, en ese rango estrecho en el cual usted armó el canal. Entonces es importante que usted desde la primera vez que crea este tipo de liquidez comprenda muy bien los riesgos. Segundo, mayor frecuencia de rebalanceo. Si usted hoy está armando pool de liquidez y no sabe qué es hacer un rebalance de su piscina cuando lo saca por alguno de los límites, más específicamente cuando lo saca por el límite inferior, cuando su dinero está desvalorizado, usted está improvisando. Entonces, mayor frecuencia de rebalanceo, pues obviamente necesitamos aplicarlo a esas estrategias. Pero si usted incluso está operando en rango estrecho y no sabe hacer rebalances, literalmente estás apostando. Entonces, ese es un riesgo que debemos de estar constantemente rebalanceando en nuestra piscina. Puede ser cada 24, 48 horas. Eso va a depender mucho de cómo se esté comportando el precio dentro de ese rango que vamos a mover. Listo. También hay un riesgo para las personas que lo hacen en otras capas que son más costosas. En el caso de Ethereum directamente, pues al hacer más rebalances, usted le va a tocar firmar más contratos inteligentes y le va a tocar gastar más Ether, que es la moneda con la cual pagamos los fees, y pues de pronto no va a salir rentable. Entonces es importante que utilicen capas 2 sobre Ethereum. En este caso podemos utilizar Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, entre otras, para que ese fenómeno de gastar dinero en las comisiones pues no se nos vaya a ir ahí, pues simplemente no estemos ganando nada a la hora de hacer estos rebalances. Otro de los riesgos que veíamos acá, la desvalorización temporal rápida de nuestras piscinas ante caídas de un 15, un 20%, literalmente nuestra liquidez se va a reflejar automáticamente casi que en ese mismo porcentaje cuando estamos operando en rangos estrechos. Entonces es importante que comprendan ese tipo de riesgos. Recordemos que un rango estrecho para mí es una pool de liquidez que yo genere entre rangos, más o menos de un 10% entre rangos, siempre tomando como referencia mi límite superior, siempre tomando en cuenta los retrocesos de las estrategias. Listo. Otro de los riesgos que tenemos, que vamos a depender mucho de un monitoreo constante. Usted va a necesitar tiempo. ¿Por qué? Porque cualquier hora o tiempo que pase con su pool inactiva va a dejar de generar rentabilidades, ya que estamos generando rentabilidades en rango estrecho. Entonces necesitamos una supervisión regular de nuestra piscina de liquidez para no quedar por fuera de rango y no perder oportunidades de ganar dinero en el corto plazo. Listo. Otro de los riesgos, menor flexibilidad en mercados impredecibles. Listo. Un rango estrecho puede no soportar movimientos inesperados. Un mal rebalance te expones a pérdidas permanentes. Por eso es muy importante, muchachos, que cuando ustedes están haciendo farming con liquidez concentrada, no se concentren simplemente en ganar altas rentabilidades diarias, sino que concéntrense en hacer un buen rebalance para que no pierdas dinero en el mediano plazo, porque de nada te ganas que ganes rendimientos todos los días si no cuidas el capital de trabajo. Listo. Vamos a ver aquí los beneficios, mayor rentabilidad por unidad de liquidez. Recordemos que en un rango estrecho, por ejemplo, entre 4.050 y 4.500, vamos a suponer que el precio de Ethereum en este momento está en 4.350, más o menos un 10% entre rangos, concentra el capital y esto hace que aumentemos las comisiones dentro de nuestra piscina de liquidez. Podemos generar en un rango estrecho más del 5% de rentabilidad mensual. Incluso les decía que en los últimos 30 días gestionamos una pool de liquidez en donde en tiempo real les mostré cómo sacamos un 10.4%. Entonces aquí las rentabilidades son mucho más elevadas. La eficiencia del uso de capital es otro beneficio. La eficiencia a la hora que el protocolo utiliza esos rangos de liquidez concentrada, pues se vuelve más eficiente. Por eso es que de algún modo también nos compensan en las comisiones. Importante, otro beneficio, facilidad para rebalancear con las estrategias que yo he venido desarrollando en estos últimos 4 años con la liquidez en la B3 o también aplica en la B4. Entonces, puede hacer rebalances incluso cada vez que se requiera hacer aplicando la estrategia de rebalance cero o la estrategia de reinyección de liquidez promediada que yo he desarrollado bajo la curva de liquidez que ya está parametrizada dentro del white paper de Uniswap versión 3. Entonces, solamente debemos aplicar estos rebalances, incluso ya pues mucho más fácil con la calculadora de rebalances avanzado poder hacer este tipo de estrategias. Principales cosas que debes de tener en cuenta antes de armar la piscina de liquidez. Es importante que tenga en cuenta este tipo de cosas, porque de lo contrario, de nada te ganas de nuevo
generar una pool de liquidez en rango estrecho, ganar comisiones todos los días, pero te vas a dar cuenta que en el mediano plazo vas a perder dinero por no hacer unos rebalances o por no tener en cuenta ese tipo de cosas. Es importante que si nosotros nos vamos a lanzar a este tipo de rentabilidades, es importante también escoger muy bien las piscinas de liquidez. En este caso, piscinas de liquidez que tengan un buen volumen. Incluso podemos verificar eso, que tengan un buen volumen que diario, no semanal, que tengan un buen volumen diario. Entonces es importante que puedan revisar esto. Ahora, recordemos que para la estrategia RLP, recuerde que si no conoces la estrategia RLP, aquí debajo te dejo el link, acá abajo de YouTube, para que puedas ver de qué trata el método RC y RLP, que lo explico bien al detalle para que lo puedas ver. Obviamente acá no vamos a tener tiempo de hacerlo, pero para aplicar esta estrategia necesitamos dejar liquidez en nuestras billeteras. Es decir, es como tener un ahorro para que cuando pase sus escenarios yo tenga liquidez, tenga dinero para poder promediar las entradas y eso hace que pues también promedie el rango, los pueda minimizar. Como te digo, aquí no es posible ver esa parte, lo vas a ver en ese video. Aquí abajo te lo dejo, se llama rebalances en las piscinas de liquidez, método RC y RLP, para que pues lo puedas entender muy bien. Entonces necesitamos liquidez para aplicar a estas estrategias. Tolerancia al riesgo. Si usted es una persona que no tolera la volatilidad, es importante que tenga en cuenta ese tipo de cosas. Acepta que un rango estrecho requiere ajustes frecuentes o rebalances frecuentes y decide si puedes monitorarlo activamente, si usted está pendiente activamente de la pool. Si usted en el corto plazo no tiene tiempo de gestionar estas pool de liquidez, pues es importante pues que no operes en rangos estrechos. Listo. Un plan de rebalance importantísimo. Incluso para mí, alguien que está haciendo farming con criptomonedas debe de ser experto en realizar rebalances dentro de sus piscinas de liquidez. Entre operemos en un rango más estrecho en nuestras piscinas, debemos de ser más profesionales a la hora de hacer farming. Entonces, requiere que sepas de rebalances. En este caso, yo he desarrollado dos metodologías, el rebalance cero y la estrategia RLP, que me permite a mí en el largo plazo conservar mi capital en dólares, incluso generando comisiones con mi capital desvalorizado. Entonces es importante que aprendan a hacer rebalances de sus piscinas. Y quinta cosa que debe tener en cuenta, si usted va a operar en rango estrecho, usted ya debe ser un farmer o un liquidity provider nivel pro. Es decir, ya sabe todas las estrategias, un plan adecuado que te permita a usted no solamente ganar dinero, pues ya vieron que pues es muy fácil crear una piscina de liquidez, lo importante es poder que ustedes en el tiempo permanezcan. Entonces, muchachos, voy a seguir por acá. Incluso antes de seguir, les voy a mostrar por acá el control, el archivo de control, más o menos del 23 de agosto. Mira, ahí está, 23 de agosto al 23 de julio, ahí lo pueden ver, 23 de julio al 22 de agosto de este año 2025. Aquí se ven todos los días. Generamos $104 con una piscina de liquidez de $1000. Eso equivale al 10.4% de rentabilidad en esos 30 días. Incluso para los que están allá en el canal, que han visto todo o que vieron todo este procedimiento, cómo gestionar, incluso estuvimos varios días por fuera. Este pool pudo incluso haber generado mucho más rentabilidad del 10%. Sin embargo, no me gusta ser tan ambicioso, pero un 10% de rentabilidad en un mes es totalmente buenísimo. Eso no lo da ni siquiera ningún instrumento financiero en un año. Entonces es importante que empiecen a entender las matemáticas de los inversores profesionales. Entonces ahí les muestro 10% de rentabilidad mensual. También aquí en Instagram, recuerden que me pueden ir a seguir para que pues estén pendientes. Por aquí ustedes desde su celular les va a aparecer unirse al canal que se llama El Quillo, Farming con El Quillo, se llama así, elquillo.eth/farming. Y acá, mire que si se dan cuenta, yo acá desde hace mucho tiempo, incluso si yo me paro en el 23 de julio, yo puedo ir a mirar los datos por acá, se dan cuenta que les mando los videos y todo lo que yo hago con el tema de los rebalances y la gestión de estas piscinas de liquidez. Entonces, no siendo más, muchachos, vamos a empezar ya a analizar cómo vamos a armar nuestra piscina de liquidez. Se dieron cuenta que debemos de tener primero en cuenta este tipo de cosas, riesgos, beneficios, y vamos a tener en cuenta todo esto que vimos últimamente para que pues ese tipo de inversiones no les salga mal y desde hoy aprenda a hacerlo de manera
profesional. Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es ir acá. Recordemos que yo voy a ir acá a la calculadora de rebalances que tengo actualmente. Esa calculadora no solamente nos permite hacer rebalances, sino que nos permite también hacer las simulaciones de entrada de nuestras piscinas de liquidez. Entonces, recordemos que es muy fácil. Simplemente aquí en este primer campo, bueno, voy a ampliar un poquito por acá para que se nos vea un poquito mejor. Voy a colocar el capital que voy a invertir, $1000. Precio actual de Ethereum, en este caso voy a mirar por acá el gráfico. En este momento está en 4.330. Entonces voy a colocar el precio de Ethereum, 4.330. Límite inferior, límite superior. Recordemos que para generar una pool de rango estrecho, yo no necesito ni siquiera análisis técnico. Yo necesito tener una estrategia de entrada. Mi estrategia de entrada es poder pensar en el largo plazo, siempre en dólares. Eso me permite a mí poder hacer rebalances pensando en dólares, y eso también me permite a mí no estar revisando las gráficas. Entonces no es interesante yo saber en qué rango está el precio de Ethereum para yo generar la pool de liquidez. Entonces, al yo pensar en dólares en el largo plazo, yo más bien genero una estrategia que me permita pensar en dólares. Entonces, cuando yo armo esta piscina de liquidez por primera vez, intento meter incluso más dólares dentro de la pool que la moneda volátil. Entonces, esto hace que pues, el análisis técnico pase a segundo plano y no lo necesite. Entonces, ¿cómo lo hago? Ustedes simplemente, para armar una pool de rango estrecho, ustedes se deben de pegar al precio. Más o menos yo lo estipulo en un 2% hacia arriba. Mire que aquí yo no voy a pararme por aquí más o menos en 4.450. Voy a pintar por acá, este es mi límite superior. Y yo a partir de ese límite superior voy a medir un retroceso para armar una pool de liquidez de rango estrecho. Más o menos dentro de la experiencia que yo tengo para generar esas rentabilidades mensualmente, debo de mantener con un promedio entre rangos en esos 30 días con un rango promedio de un 10 a un 15%, pero voy a empezar con este 10%. Entonces, justamente ahí, en 3.990, voy a fijar mi límite inferior. Entonces, aquí voy a fijar mi límite inferior y yo en base ya a este límite voy a colocar los rangos acá en el simulador. Entonces voy a colocar aquí 4.451, límite superior 4.451 y límite inferior 3.990. Si se dan cuenta, aquí ya en el simulador me dice que el porcentaje entre rangos es del 10.34 y para yo armar la pool de liquidez por primera vez, la armo como está aquí en este momento. Entonces me dice que los $1.000, 74,54% debo de meterlo en USDC y solamente el 25% debo de armarlo en Ethereum. Entonces, más o menos dentro de mi experiencia, un buen rango, un buen porcentaje de moneda volátil, máximo hasta un 30%. Incluso si pueden bajar un poquito este porcentaje, lo pueden hacer, pero ahí está súper bien. Entonces, mire que se dan cuenta, casi más del 70% de la liquidez de estos $1.000 voy a meterlas en USDC, y eso se debe que cuando armé la pool por primera vez, yo me pego más al precio por el límite superior y me retiro hacia el límite inferior. Esto también me permite a mí que en el corto plazo, si tenemos un retroceso, yo minimice también la gestión del riesgo ante el retroceso y dure más días dentro de rango ante un posible retroceso en el corto plazo. Entonces aquí también minimizo ese riesgo de que en el corto plazo me saque por el límite inferior, que es donde yo más tengo riesgo. Listo, ya sabemos que si nos saca por el límite superior no va a haber riesgo, siempre va a salir la posición en dólares. Entonces, una vez ya tenemos configurada la estrategia, ¿sí?, en nuestra calculadora, yo lo que voy a hacer a continuación en un rango estrecho, recordemos que ahí yo simplemente operé en el 10%, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Ethereum, ¿sí?, si Ethereum en el corto plazo cae un 20 o un 30%? Entonces esta calculadora a mí me permite a mí simular esos casos hipotéticos de caída del precio del activo para guardar liquidez. Entonces mire que incluso yo desde entrada ya estoy pensando en tener liquidez para pensar en esos posibles retrocesos. Y ojo, más aún que nos encontramos en puntos en donde estamos muy cerca a máximos históricos, en donde tenemos más probabilidad de retroceso del mercado. Entonces es acá en donde
entra a jugar esta herramienta. Yo acá voy a colocar retrocesos del menos 5%. Y acá yo voy a empezar a jugar. Esta herramienta me permite a mí hacer hipótesis de caída del precio de Ethereum. Por el límite inferior voy bajando un 5% en cada retroceso. Y esto me permite a mí ir ampliando mi rebalance cero. Sí, mire que acá empezamos en un 10,36%. Pero a medida de que el precio de Ethereum caiga, en este caso si cae, por ejemplo, un 25%, ustedes ya estipulan hasta dónde creen que va a caer el precio de Ethereum para poder que guarden liquidez, y esa liquidez que van a guardar pues va a ser en base a este plan que vamos a hacer acá en este momento. Entonces, si en este primer nivel, si el precio de Ethereum cae de 4.330 al primer nivel, que es el límite inferior, a 3.990, justamente en este punto me toca hacer un rebalance de cero con el capital desvalorizado, pero en este punto la amplitud entre rangos de esta piscina de liquidez me queda en un 18%, se va a ampliar el rango según este rebalance que me saca el simulador. Entonces, si yo acá le aplico un rebalance justamente en este punto, voy a suponer que le voy a reinyectar aquí, le voy a reinyectar $100 justamente en este punto. Se van a dar cuenta que del 18, perdón, en este nivel, que del 18 baja, por ejemplo, si yo le coloco 100, del 18 baja al 17%. Entonces, en este punto, usted ya debe definir si le reinyecta mucho más liquidez. Entonces, por ejemplo, si le reinyecto $300, mire que ahí ya en este punto ya paso del 18 al 16%, pero si el precio de Ethereum sigue cayendo, por ejemplo, si sigue cayendo a 3.790, en este siguiente rebalance se va a seguir ampliando mi rango. Aquí pasaríamos a un 23%, pero yo acá sigo haciendo otras reinyecciones. Listo. Más o menos, en mi experiencia, entre un 10 a un 20% entre rangos es factible generar este tipo de rentabilidades. Entonces, mire que yo acá en este segundo nivel, si el precio de Ethereum cae a 3.790, es decir, tiene una caída actual desde el precio actual a este nivel del 12%, ya la amplitud entre rangos me queda al 20%. Si sigue cayendo el precio de Ethereum, ya baja a 3.600, ya la caída acá pasaría al 16%. Mire que acá se me vuelve a ampliar al 27%. A medida de que el precio caiga más, a mí me toca tener más liquidez. Si le reinyecto 500 en este nivel, ya pasaría del 27 al 23%. Y de esa manera ustedes van haciendo proyecciones que nos permitan a nosotros guardar esta liquidez para crear estas piscinas de liquidez. Simplemente ustedes deben de estipular un porcentaje de caídas, y eso también incluso nos permite en el tiempo que nuestra desvalorización de nuestras piscinas sea mucho menor. Mire que en este nivel estaría en el 8%, incluso el precio de Ethereum retrocediendo el 16%. Entonces mire que cada vez que tenemos liquidez, también mejoramos la desvalorización de nuestro dinero, porque pues no entra a jugar todo al mismo tiempo. Entonces, mientras el precio de Ethereum puede caer un 16%, nuestra piscina de liquidez solamente se desvaloriza a la mitad. Entonces, mire que esta es una estrategia muy poderosa, pero para eso debe aprender a hacer estos rebalances y estas proyecciones para saber cuánto del total a invertir dentro de la pool debe de dejar de liquidez para esos análisis hipotéticos. En este caso me dice que si hago esta operación, debo de dejar para hacer una reinyección de liquidez cerca del 52%. Es decir, si usted tiene $1.000 para generar una pool de rango estrecho, más o menos, debe de dejar para una estrategia de RLP más o menos $520, que sería el 52%, y operar con 480 de entrada a la hora de crear la piscina. Entonces, muchachos, es importante que ustedes aprendan a hacer incluso esta planeación antes de. Entonces, ahora ya vamos a crear la piscina de liquidez y vamos a escoger la piscina de liquidez. En este caso, voy a ir a Uniswap. Se supone que ustedes ya saben hacer eso. Voy a la parte de explorador. Recuerden que ustedes la pueden armar por la parte de explorador, o si ya conocen la pool de liquidez, la pueden armar por este lado, fondos, y crear piscina de liquidez. En este caso, voy a armarlo por acá. Es mucho más sencillo. Voy a darle explorar. Voy a colocarle acá fondos. Recordemos que los fondos es donde están las piscinas de liquidez. Y voy a armarlo en la red de Polygon. Entonces ahí voy a escoger la red de Polygon. Voy a filtrar por volumen a los 30 días. Esto pues ya también lo he explicado en otras clases. Volumen a los 30 días para saber cuál es la piscina que mayor volumen tiene acumulado entre los últimos 30 días. Y voy a escoger el par de Ethereum o W Ethereum con USDC. Si se dan cuenta, aquí está de puesto número
de puesto número 6. Incluso el APR en las últimas 24 horas ha sido del 63% anual. Si usted no entiende nada de estas métricas, aquí debajo también les voy a dejar un video, o cuando entren al canal de YouTube se van a encontrar varios videos tutoriales en donde les explico todo el tema de métricas para que también lo entiendan muy bien en esa clase. Entonces voy a meterme en esa piscina de liquidez. Yo simplemente vengo acá puedo ver el volumen, incluso si me paro en un mes, aquí en un mes, si se dan cuenta, todas las barritas que ustedes ven en el último mes tienen un promedio muy, digamos alto. O sea, no hay un promedio muy bajo de las barritas. Si se dan cuenta, este tipo de análisis también me permite a mí poder escoger piscinas de liquidez que en el corto plazo se muevan muy bien, para también, ¿cierto?, asumir el riesgo de ganar más, pero también estar seguros de que esas piscinas de liquidez en el corto plazo tienen buen volumen dentro de sus piscinas. Entonces, ya una vez estamos acá, vamos a intercambiar de los $1000. Obviamente recuerden que ustedes deben de tener cargado dentro de su billetera el saldo en dólares. En este caso acá yo tengo USDC para poder armar la piscina. Entonces voy a desbloquear por acá la billetera para proceder a armar esta piscina de liquidez. Entonces vamos a armarla por acá. Recordemos, lo primero que debemos de hacer es ir al simulador para calcular la proporción entre tokens según este rango de liquidez que yo acabo de fijar. Entonces, según ese rango y según los $1000, el simulador me está diciendo que $745 debo de meterlos en USDC. Sin embargo, como ha variado un poquito los minutos, voy a corroborar por acá, 4322. Voy a actualizar el precio de Ethereum en el simulador. 4322 para que eso no lo saque más aproximado. Entonces, de los $1000, solamente debo de comprar en Ethereum, ¿cuánto? $271.47. ¿Qué pasa? Como yo en mi billetera ya tengo USDC, pues los voy a dejar quietos y simplemente compro lo que me falta o hago el swap a los Ethereum que aparece acá en el simulador. Si usted tiene USDT, pues simplemente hace lo mismo, cambia el USDT al USDC y cambia el USDT al Ethereum que debe comprar. Entonces voy a comprar $272 de Ethereum aproximadamente. Entonces acá dentro de Uniswap, acá en intercambiar, acá mismo voy a... Entonces aquí ya acabamos de hacer el cambio. Simplemente lo que hice fue actualizar el precio de Ethereum, 4336 que está en este momento. Bueno, ya valió otro poquito. Igual pues esto pues nunca lo vamos a coger exactamente. Cambié $242 USDC a W Ethereum. Vamos a ver por acá la billetera en este momento. Voy a darle por acá expandir vista para que podamos ver los montos. Listo. Entonces, ahí ya está. $242 de W Ethereum. Entonces, simplemente procedemos a armar la piscina de liquidez. Entonces, acá le doy donde dice agregar liquidez. Mire que ya nos trae los datos de la pool de liquidez. Voy a darle continuar. Es importante que acá tengamos rango personalizado y que acá tengamos W Ethereum en USDT. Listo, para que podamos meter los rangos, que siempre tenga la referencia con base a dólar. Entonces vamos a meter los datos del simulador. Límite superior 4451. Voy a colocar por acá. Límite superior 4451. Límite inferior 3990. Entonces por acá cambio 3990. Y acá abajo simplemente le digo que me tome la cantidad total de los USDC. Y mire que acá me calcula automáticamente cuántos Ethereum necesito. Entonces voy a hacer lo contrario. Listo, mire que ya se me pasó un poquito. Voy a borrar esa parte de aquí arriba. Mire que es muy aproximado. Voy a darle que me tome la cantidad total de los W Ethereum. Y me dice que debo de meter en USDC para este rango más o menos 699. Recordemos que nosotros tenemos en este momento USDC 758. Entonces yo lo que hago, voy a ajustar uno de los límites para que me intente tomar la mayor parte de los USDC que tengo dentro de mi billetera. En este caso 757 USDC. Entonces voy a empezar a jugar con uno de los límites. Mire que si yo acá empiezo a mermar un poquito, mi límite inferior me tomó 725 y lo voy a mermar hasta que me tome los 757 que tengo acá en mi billetera. Entonces simplemente lo voy a ajustar otro poquito. Mire que ya me voy, ahí ya voy en 753.
Mire que no varía mucho. Recordemos que tengo 757. Por ejemplo, si yo jalo bajo ya mucho, mire que ya se me pasó. Entonces vuelvo y lo subo y pues hasta que pues más o menos tengamos esa misma proporción. Igual también lo podemos ajustar con el límite inferior. Ya ustedes revisan con cuál le queda más ajustado. Normalmente yo intento hacerlo con uno y cuando llegue al tope simplemente lo que hago es con el otro irlo organizando. Mire que yo voy en 751 y voy a subirlo hasta 757. Digamos que esta parte ya ustedes lo hacen con el tiempo, ya con la experiencia lo hacen. El tema con esto es que como el precio en este momento está fluctuando de Ethereum, él no me toma la totalidad. Listo. Entonces, mire que acá ya se me pasa. Entonces acá vuelvo a ajustar hasta que me quede cerca de los 700. Mire, ya se me pasó 758. Bueno, voy a tomar 750. Voy a darle acá, voy a desbloquear, voy a armarlo con este dinero. Voy a armarlo ahí. Cuando es por primera vez no hay tanto problema, pero cuando ustedes hacen un rebalance más adelante, sí es importante que les quede muy bien organizados los rangos, porque de eso depende el rebalance de sus piscinas. Entonces, mire que ahí ya le di crear piscina de liquidez, ahí ya se está creando. Si les queda un saldito adicional dentro de su billetera, simplemente lo que hacen es agregarla. Mire que ahí ya me quedó armada la pool con 991 USDC. Mire que acá dentro de mi billetera tengo todavía una partecita, 7.7 dólares de USDC. Y miremos si por acá me queda un poquito de W Ethereum. Creo que no me quedó. Entonces simplemente ustedes van y hacen el cambio de nuevo en estas mismas proporciones, proporciones para que nos quede armada la pool de liquidez con las mismas proporciones. Bueno, entonces solamente nos faltaron como 8 dólares por agregar a la piscina de liquidez. Es simplemente, mira, más o menos 8 dólares. Entonces simplemente ustedes van a intercambiar estas mismas proporciones. Más o menos acá nos está diciendo que de los 8 dólares, el 23% en Ethereum. Sin embargo, ustedes acá en el simulador pueden hacerlo de nuevo. Y acá pues nos dice que más o menos son 2 dólares de W Ethereum que nos toca comprar para meter ese dinero. Entonces voy a darle acá a intercambiar. Selecciono la red. Yo estoy en Polygon en este momento. Voy a comprar 2 dólares aproximadamente. Voy a comprar pues 3 para que no quedemos ahí como tan racitos. Voy a darle acá a revisar, intercambiar. Voy a darle acá confirmar en la billetera de Metamask. Voy a darle acá confirmar. Firmo la transacción. En este caso yo tengo billetera fría. Y ya una vez teniendo los fondos cambiados, voy acá donde dice ver posiciones. Me meto a la piscina. Le doy donde dice agregar liquidez. Y acá más o menos estos 2 dólares. Mire que más o menos 2 dólares de... perdón. Acá más o menos son 6 dólares de USDC. Mire que él más o menos me calcula 1.8 dólares de W Ethereum. Entonces voy a subir otro poquito. Mire que ya sí subo a 7. Aquí ya me dice que son 2 dólares de W Ethereum. Voy a dejarlo así. Voy a darle confirmar y voy a agregar esta cantidad para completar la pool para que me quede aproximadamente en los 1000 dólares actuales. Entonces, muchachos, ya lo siguiente que viene es hacerle seguimiento a esta pool de liquidez y poder aplicar ya las estrategias de rebalance cero y la estrategia de reinyección de liquidez promedio a medida de que el precio me vaya sacando de rango. Mire que ya me quedó creada la pool con 1001 dólar. Ya este dato yo ya lo meto dentro del archivo de control. Bueno, acá no lo tengo abierto. Ya lo meto dentro del archivo de control y le empiezo a hacer seguimiento. Entonces recuerden, hoy estamos a 29 de agosto del año 2025. La idea es que en 30 días podamos hacerle seguimiento a esta pool. Pero el seguimiento yo se lo hago diario, día tras día. Y todo el seguimiento lo estoy compartiendo en el canal de Instagram. Recuerden unirse al canal de Instagram para que pues puedan ver cómo hago esta gestión de esta piscina de liquidez. Recuerden, muchachos, que acá dentro del canal de YouTube hay muchísimos más videos para los que están empezando totalmente desde cero. Puedan aprender incluso totalmente desde cero esas estrategias que empiezan a ganar sus primeros dólares y ya cuando quieran profesionalizarse dentro de este modelo, pues ya pueden entrar a mis programas avanzados, a mi herramienta de calculadora
de calculadora de rebalances y a mis metodologías de rebalances dentro de este modelo de inversión. Nos vemos en la siguiente clase.